Hola jóvenes, bienvenidos a un video más de su clase de matemáticas. En esta ocasión pues trabajaremos con un reforzamiento donde retroalimentaremos los temas anteriores que ya hemos estudiado en este tiempo, o sea en las semanas anteriores, y primeramente empezaremos viendo lo que es el concepto de función, plano cartesiano. Le vamos a dar una continuación al plano cartesiano. Vamos también a estudiar una representación gráfica de una función lineal utilizando el método de la tabla de valores y el método de los interceptos. Luego pasaremos a ver la forma de escribir la ecuación de la recta, es decir, la forma explícita, la forma general, y vamos también a repasar cómo encontrar la pendiente y la ecuación de la recta con la fórmula punto y pendiente. Luego también haremos un breve repaso de lo que son las rectas paralelas, perpendiculares, oblicuas, qué condiciones deben de cumplir sus pendientes para que estas rectas tengan estas características. Y también repasaremos los tipos de sistema de ecuaciones lineales con dos variables por el método gráfico. Y comenzamos con el tema de función. ¿Qué es una función? Veamos. Una función es una expresión que contiene una cantidad variable y cuyo valor depende de x. Se llama función de x. El símbolo f de x se utiliza muy a menudo para indicar abreviadamente una función de x. Si y es igual a f de x, entonces dándole valores sucesivos a x, se obtienen valores correspondientes a y, que representan el valor de la función, o sea, el valor de f de x. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno, a la que llamamos imagen. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Una función es una correspondencia de pares ordenados, en la que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Veamos. En la siguiente correspondencia de pares ordenados, identifique cuáles de ellos representa una función y cuáles no. Justifique su respuesta. Bien, veamos el conjunto H. Veamos el conjunto H. H es igual a 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 y 5,15. Bien, esta correspondencia de pares ordenados sí representa una función porque vemos que no hay dos o más pares ordenados con el mismo valor de x. Es decir, que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Entonces ahí está la respuesta. Vemos que todos los pares ordenados tienen un valor de x. No aparecen dos pares ordenados o más con el mismo valor de x o de variable independiente x. Por lo tanto, h sí representa una función. Veamos f. F es igual a 1,3, 2,9, 3,15, 3,18 y 4,21. Ahora, f no está representando una función. ¿Por qué? Vemos que hay dos pares ordenados que tienen exactamente el mismo valor de x. Y como lo decíamos anteriormente, que una correspondencia de pares ordenados para que represente una función no pueden haber dos o más pares ordenados con el mismo valor de x. Y aquí está la justificación. Veamos qué dice. No representa una función ya que en la correspondencia hay dos pares ordenados con el mismo valor de x. Y en una función no deben haber dos o más pares ordenados con el mismo valor de la variable dependiente x o con el mismo valor de la variable de entrada que es x. Por lo tanto, f no es función. Y para concluir esta fase,
Recuerde, toda función representa una correspondencia de pares ordenados, pero no toda correspondencia representa una función. Veamos que aquí tenemos dos correspondencias. En la primera, vemos que esta correspondencia sí representa una función. En la segunda, también es una correspondencia de pares ordenados, pero la segunda correspondencia no representa una función, ya que encontramos dos pares ordenados con el mismo valor de x. Entonces ahí es donde tenemos este pequeño, podemos decir, este pequeño apartado en las que nos aclara que toda función representa una correspondencia de pares ordenados, pero no toda correspondencia de pares ordenados representa una función. Hay que tenerlo muy presente. Bien, si tenemos la función, ya hablando de forma algebraica, si tenemos una función f de x igual a mx más b, decimos que es una función lineal, ya que el valor de y, o sea, f de x, está definido por una expresión de primer grado de x. ¿Qué significa primer grado de x? Significa que el exponente máximo que va a tener la variable x va a ser 1. Y veamos algunos ejemplos de funciones lineales. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 4x más 8. Puede ver que la variable x tiene exponente 1. Quizás no se ve, pero usted en temas anteriores ya aprendió que y, el exponente de la variable, cuando no se aprecia, significa que es 1. Tenemos otro ejemplo, f de x igual a 12 menos 3x. Quizás no esté en el mismo orden, pero tiene los dos elementos, mx más b. Dicho sea de paso, para que la función sea lineal, no necesariamente tiene que tener los dos términos, pero sí obligatoriamente debe tener m de x. Por ejemplo, y, recuerde que f de x es la misma y. Tenemos y igual a 1.5x menos 6.5. Siempre la variable tiene exponente 1. Tenemos otro ejemplo, y igual a 3 medios de x más 8. Vemos que la variable de x tiene exponente 1. Y tenemos un tercer ejemplo, f de x igual a 10x. Usted se pregunta, ¿por qué f de x y y? Bueno, el asunto es que representan lo mismo. Y es igual a f de x. F de x es el contradominio, y es el contradominio o imagen. Es lo mismo. Ahí tenemos algunos ejemplos de funciones lineales. Ahora, vamos ahorita a ver cómo evaluar una función lineal dependiendo de los valores que se le den para x. En este ejercicio, miren lo que se les da. Determina el valor de la función f de x igual a 2x menos 7 cuando x es igual a menos 2, x es igual a menos 1, x es igual a 0 y x es igual a 2. Entonces, veamos. Importante, recuerde que y es igual a f de x. Así que decimos f de x. Si reemplazamos la x por menos 2, ahora tendríamos f de menos 2. Esto quiere decir que por cada variable x vamos a reemplazarla y vamos a colocar el 2 negativo. Así tenemos, en lugar de 2x menos 7, 2 por menos 2, menos 7. Y esto es 2 por menos 2 es menos 4, menos 7, menos 11. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a menos 11. Esto quiere decir que cuando x vale menos 2, y vale menos 11. Veamos el siguiente, f de menos 1. Significa cambiar la variable x por menos 1. Así tenemos 2 por menos 1, menos 7. Pues tenemos f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 es menos 2, menos 7, menos 9. Como pueden ver, el valor de x genera un único valor de y. Y aquí tenemos entonces el par que sería menos 1, menos 9. Ahí tendremos el par que sería menos 1, menos 9. Muy bien, veamos. Ahora tenemos f de 0. Recuerden que si x es 0, cambie la x y coloque 0. Sería 2 por 0 menos 7. 2 por 0 es 0, menos 7 es menos 7. O sea que f de 0 es menos 7. Y aquí se nos genera el par ordenado. El par ordenado que es 0, menos 7. Y tenemos el último que es x igual 2. Entonces, como x es igual a 2, ahora vamos a decir f de 2. Intercambiamos la variable x por 2 y tenemos 2 por 2 menos 7. Obtenemos f de 2. O sea, igual 4 menos 7. Porque 2 por 2 es 4, es menos 3. Y aquí se genera el par ordenado 2, menos 3. Como pudieron ver,
cada valor de X generó una imagen en Y única. Y aquí tenemos cómo evaluar una función lineal teniendo ya los valores de X. Muy bien, y ahí está lo que hemos venido explicando, que puede notar que para cada valor de X se produce un único valor de Y o de f de X. Ejercicio. Represente la medida Y en función de X, o sea esto. Esa es la medida Y. Entonces, nos están pidiendo que representemos la medida Y en función de X. Noten que Y es la suma de las tres medidas. Por lo tanto, decimos, la medida Y equivale a la suma de las medidas de los tres segmentos. Y aquí podemos formar una función lineal diciendo que Y es igual, recuerde que Y es lo mismo decir f de X, es igual a X más 2 más 2X más 4 más X. Entonces, lo que pueden ver ahí es que se forma la función Y igual 4X más 6. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se sumó X más 2X más X, que es 4, y 2 más 4, 6. Significa que la medida Y es una función que equivale a 4X más 6. Ejercicio. Determina el perímetro Y en función de X en el triángulo de abajo. Okay. Este es el perímetro. Y si recordamos que el perímetro en este caso de un triángulo, pues sería la suma de las tres medidas de sus lados. Entonces aquí dice, determina el perímetro Y en función de X en el triángulo de abajo. Entonces pasa casi igual que la figura anterior. Y sería la suma de los tres lados, o sea que el perímetro Y va a depender del valor que tenga X, no de 3, no de 5 ni de 2, sino que del valor de la variable X. Por lo tanto decimos Y igual a 5X más 2 más 3X, y esto es 9X más 2. Sumando 5X más X, 6X más 3X, 9X, y el 2 se copia, y ahí tenemos la función que representa el perímetro de ese triángulo con las medidas X más 2, 3X y 5X. ¿Okay? Entonces tenemos Y igual 2X más 3. La razón de cambio es 2, ya que es una función lineal. Se ve representado el coeficiente de la variable X, y en este caso se interpreta de lo siguiente. Como la razón de cambio es 2, esto significa que si X aumenta una unidad, Y aumenta 2 unidades. Por lo tanto, la razón de cambio es 2. Si X aumenta una unidad, Y aumentará 2 unidades. O sea que por cada unidad que X aumente, Y aumenta 2. Esto quiere decir que si X aumenta 2 unidades, Y aumentaría 4. Si X aumenta 3 unidades, Y aumentaría 6. La razón de cambio duplica ese aumento. Y lo vamos a representar mediante una tabla de valores. Aquí tenemos la columna X, la variable independiente, Y, que es igual a 2X más 3, y la pareja ordenada que se va a formar X, Y. Lo que voy a hacer ahorita es tomar algunos valores para X, puede ser cualquiera. Trataré de tomarlos de manera consecutiva para que ustedes vean el cambio o la razón de cambio en los valores de Y. Así que tomaré 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de X existe un valor de Y, o sea que donde está Y igual a 2X más 3, voy a intercambiar la variable X y voy a colocar 1. Así que digo, Y es igual a 2 por 1 más 3 es igual a 5. Entonces veamos, 1,5, ¿ven? El valor de X genera el valor de 5. Entonces ahorita vamos a ver la razón de cambio. Si X es 2, entonces ya no sería 2 por 1 más 3, sino que la variable X ahora cambia a 2. 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. Entonces tenemos la pareja ordenada 2,7. Pueden notar que cuando X aumentó de 1 a 2, ¿qué pasó con Y?
aumentó de 5 a 7. ¿Y cuánto fue el aumento que tuvo entonces de 5 a 7? Claro, fue 2, tal y como dice aquí la función, la razón de cambio es 2. Veamos con el 3. Y igual a 2 por 3 más 3. Recuerde que si x es 3, entonces cambiamos la x y colocamos 3. 2 por 3 más 3 es igual a 9. La pareja ordenada formada, entonces 3,9. Pueden notar que cuando la variable x aumentó de 2 a 3, aumentó 1. ¿Qué pasó en y? Aumentó de 7 a 9, o sea, 2 unidades. Es la razón de cambio. ¿Ven? Aumenta 2. Cada vez que x va aumentando 1, y va aumentando 2. Así que aquí ya tenemos el siguiente preordenado, haciendo el mismo cálculo, reemplazando la variable x por 4, 2 por 4, 8, más 3, 11. Vemos que cuando x aumentó de 3 a 4, una unidad, y aumentó de 9 a 11, 2 unidades. Y ahí tenemos evidenciado cómo es que se aprecia la razón de cambio. Nota que cuando x incrementa una unidad, y aumenta 2 unidades de un par ordenado a otro. Esa es la conclusión. Y ahí tenemos pues ya resuelto este ejercicio. Veamos. Vamos a comenzar con ejercicios. Demuestre que A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Además, determine su área y su perímetro. Los puntos son A, menos 6,3, B, 3,-5 y C, menos 1,5. Bien, necesitamos el plano cartesiano y comenzamos graficando cada uno de los puntos. Veamos, menos 6 en el punto A, menos 6 para X. Veamos, al punto menos 6 en el eje X, 3 en Y. Tenemos el punto y tenemos el punto ya que lo describe. A, menos 6,3. Ya tenemos el punto A. Ahora ubicamos el punto B, que sería 3 positivo para X, en el cuarto cuadrante, y 5 negativo para Y. Ubicamos el punto y la pareja ordenada correspondiente. B, 3, menos 5. Y luego tenemos el punto C, que está ubicado en menos 1 en X y 5 positivo en Y. Y ahí está, en el plano cartesiano, el punto y su respectiva pareja ordenada. Luego lo que tenemos que hacer es unir o formar los segmentos entre cada pareja de puntos. Veamos el punto, el segmento AB, luego el segmento BC y el segmento AC. Entonces lo que tenemos que demostrar es que ese triángulo que acabamos de formar ahorita es un triángulo rectángulo. Entonces, primero vamos a encontrar la distancia de los tres segmentos o lados del triángulo y comenzaremos aplicando esta pequeña fórmula, que es la que vimos anteriormente. Ahora, trabajaremos con el segmento formado por el punto A y el punto B, o sea, AB, donde A es menos 6,3 y B es 3,-5. Entonces, aplicando la fórmula, veamos, aquí decimos, distancia del punto A al punto B sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, veamos, vamos a formar x2 menos x1 al cuadrado. Vamos a llamar que el punto A es el punto 1, o sea, x1, y1, y que el punto B es el punto 2, o sea, x2, y2. Así que decimos, x2 que es 3, copiamos el 3, luego trasladamos el menos de la fórmula, el menos, y buscamos el valor de x1 que es menos 6. Como no pueden haber dos signos negativos continuos, entonces los separamos con un paréntesis. Entonces tenemos 3 menos paréntesis menos 6 elevado al cuadrado. Más y2 menos y1. Recuerde que y2 está en el punto B, o sea, menos 5. Copiamos. Luego trasladamos el signo de la fórmula, menos, y buscamos el valor de y1, que es 3. Seguidamente, operamos los signos. Veamos aquí. Menos por menos es más. O sea que tendríamos 3 más 6. Eso es 9 al cuadrado. Y esta es una suma negativa. Menos 5 y menos 3 nos hacen menos 8 al cuadrado. Ahora, el siguiente paso sería desarrollar esas potencias. Tenemos 9 al cuadrado es 81. Y menos 8 al cuadrado es 64 positivo. Recuerde que todo negativo, cuando lo elevamos a una potencia par como el 2, se convierte a positivo. Hacemos la respectiva suma y tenemos que
la distancia que hay de A hasta B equivale a la raíz cuadrada de 145. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera distancia, la raíz cuadrada de 145. Ahora vamos a encontrar la medida del segmento BC. Obviamente vamos a ocupar la misma fórmula. Entonces ya sabemos que para este nuevo segmento, B se convierte en el punto 1 y C en el punto 2. Así es que comenzamos a hacer la sustitución. Distancia de B a C es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. Entonces, x2 lo encontramos en C, menos 1. Luego copiamos el menos de la fórmula, menos. Luego buscamos x1, que es 3, elevado al cuadrado, más y2, que es 5, menos el valor de y1, que es menos 5. Lo separamos con el paréntesis, ¿verdad? Y lo elevamos al cuadrado. Muy bien, operamos los signos. Menos 1 y menos 3 es una suma negativa, hacen menos 4 al cuadrado. Y menos por menos da más, tenemos 5 más 5 es 10 al cuadrado. Ahora efectuamos estas potencias y ahí tenemos que 4 al cuadrado es 16, tenemos la raíz cuadrada de 16 más 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Hacemos la respectiva suma y tenemos que la distancia que hay de B a C es igual a la raíz cuadrada de 116. Y ahí tenemos la raíz cuadrada del segmento BC. BC. Muy bien, ahora pues pasamos a encontrar el valor de la distancia que hay de A hasta C. En este punto entonces del ejercicio, A, la pareja ordenada A se convierte en el punto 1 y la pareja ordenada C en el punto 2 y comenzamos a sustituir la fórmula. x2 menos x1. Ahora para nosotros x2 es menos 1. Lo copiamos, el menos de la fórmula, y buscamos x1, que es menos 6. Como hay dos signos negativos, separamos el segundo con paréntesis, le damos al cuadrado, el más de la fórmula, luego y2, que sería 5, el menos de la fórmula se ha copiado, que es menos 3, y buscamos el valor de y1, que lo encontramos en A. Listo. Ahora efectuamos las operaciones. Primero aquí tenemos una multiplicación de signos, menos por menos, es más, tenemos 6 positivo y aquí copiamos menos 1. Luego aquí es una resta, 5 menos 3 es 2. Ahora efectuamos menos 1 más 6, que también es una resta, entonces nos queda 5 al cuadrado, porque 6 menos 1 es 5, que va a quedar elevado al cuadrado. Ahora, este 2 a la 2 se convirtió en 4. Ahora, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Entonces quiere decir que tenemos la distancia de A a C es la raíz cuadrada de la suma de 25 más 4, o sea que la distancia que hay desde A hasta C equivale a la raíz cuadrada de 29. Muy bien, ya tenemos los tres lados del triángulo. Ahora procedemos a comprobar si esto es un rectángulo. Tenemos siempre la figura de apoyo y para comprobar utilizaremos el teorema de Pitágoras. Con el cual comprobaremos si el triángulo formado es un triángulo rectángulo. Si resulta ser un triángulo rectángulo, entonces también determinaremos su área y su perímetro. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos que forman en el ángulo recto. En este caso, no está ubicado el ángulo recto porque todavía no sabemos si es un triángulo rectángulo. Entonces, reemplazamos la hipotenusa. Si ustedes se fijan, todas las cantidades tienen una raíz cuadrada. Entonces, para saber cuál de ellos es el mayor, fijémonos en el radicando. O sea, el número que está dentro de la raíz cuadrada. El que sea mayor, ese va a ser destinado a la hipotenusa. Y en este caso sería la raíz cuadrada de 145, sería la hipotenusa. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 145 al cuadrado, igual a la 2. Bueno, a la 2 lo ubicamos aquí y decimos raíz cuadrada de 116 al cuadrado más b a la 2, que sería la raíz cuadrada de 29 al cuadrado. Entonces tenemos raíces cuadradas elevadas a potencias cuadradas. Entonces ocurre que la raíz cuadrada se elimina con el exponente cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 145 igual a 116 más 29. Efectuamos la suma.
y 145 igual a 145. Vemos que se cumple la igualdad del teorema de Pitágoras. Entonces, en conclusión, decimos que sí, el triángulo es triángulo rectángulo. Primera condición. Luego nos pidieron lo que es el perímetro. Bueno, el perímetro es la suma de todas las medidas de los lados, en este caso del triángulo, o sea, raíz cuadrada de 145 más raíz cuadrada de 116 más raíz cuadrada de 29. Como los radicandos no son los mismos, pero lo aproximaremos a un decimal. Entonces, efectuando estas sumas, aproximadamente el perímetro sería 28.2 unidades. Recuerde que el perímetro son unidades lineales, que pueden ser metros, centímetros, pulgadas, yardas, pies. Y en este caso, como no se especifica qué unidades estamos trabajando, entonces simplemente lo detallamos como unidades. Ahora, una vez que tenemos el perímetro, procedemos a encontrar el área. El área de un triángulo cualquiera es base por altura entre 2. Y si el triángulo es rectángulo, entonces cualquiera de los dos catetos pueden ser base y pueden hacer altura. Vuelvo a repetir. Como cuando el triángulo es triángulo rectángulo, cualquiera de los dos catetos es base y altura. Entonces, decimos, si llamamos base al segmento AC, entonces sería raíz de 29 por la altura que sería BC o CB, que es raíz de 116, y todo ello dividido entre 2. Efectuamos la operación, nos sale que el área es igual a la raíz cuadrada de 3364 entre 2. Efectuamos la raíz cuadrada y nos sale 58 exacto entre 2. Nos sale que la raíz, el área de este triángulo rectángulo formado por los puntos A, B y C equivale a 29 unidades cuadradas. Recuerde que las unidades de medida del área de cualquier figura geométrica se expresan en unidades cuadradas, como metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados. Y bien, jóvenes, aquí tenemos ya un ejercicio en lo que hemos aplicado un concepto, lo que es la distancia entre dos puntos, y por ahí pues aplicamos el teorema de Pitágoras, el perímetro y el área para un triángulo. Veamos otro ejemplo. Graficar y igual menos 2x más 1. Vemos que ahora ya aparece el valor de b. Esto quiere decir que la gráfica no pasará por el origen. Vemos que la función tiene la variable x tiene el valor m negativo, o sea menor que 0. Esto quiere decir también que la función estará inclinada hacia el lado izquierdo, será decreciente. Usaremos la misma tabla con tres columnas, el valor de x, el valor de la función f de x igual a menos 2x más 1, y la pareja ordenada formada por el valor de x y el valor de y. Recuerden que los valores que vamos a escoger para este procedimiento son el 0 y dos valores a la izquierda de 0 continuos, de preferencia que sean enteros para que el trabajo sea más fácil y más fluido, y a la derecha de 0 el 1 positivo y el 2 positivo. Ahora evaluamos la función intercambiando únicamente el valor de la variable por cada uno de estos 5 valores de x. Comenzamos. Menos 2 por menos 2 más 1. Menos 2 por menos 2 es 4 más 1, 5. Ahí tenemos la pareja ordenada, menos 2,5. Ahora evaluamos el menos 1. Menos 2 por menos 1 más 1 igual a 3. Menos por menos es más. 2 por 1, 2 más 1, 3. Tenemos la pareja ordenada, menos 1,3. Luego evaluamos el 0. Recuerde que lo que intercambiamos el valor de x por la variable. Menos 2 por 0 es 0. Y 0 más 1 es 1. Por lo tanto, tenemos la pareja ordenada 0,1. Es importante notar que al tener aquí 0,1, esto significa que el punto ordenado quedará sobre el eje Y. A este punto se le llamará intercepto en el eje Y. Luego evaluamos el 1 positivo. Menos 2 por 1 es menos 2. Más 1, menos 1. Entonces tenemos 1, menos 1 como pareja ordenada. Y luego evaluamos el valor de 2 positivo. Ahora sería menos 2 por 2 más 1. Menos 2 por 2 es menos 4, más 1 es menos 3.
la pareja ordenada 2, menos 3. Noten que solo intercambiamos el valor de x, lo demás lo copiamos como estaba según la función. Ahora, trasladamos estos valores al plano cartesiano. La primera pareja ordenada es segundo cuadrante, menos 2 para x, 5 para y. La segunda pareja ordenada también está en el segundo cuadrante, menos 1 para x, 3 para y. Luego, vemos que el tercer punto se encuentra en uno de los ejes, o sea, 0 para x y 1 para y. Estaría aquí justamente donde tengo el cursor. ¿Ok? Ahora pasamos a la cuarta pareja ordenada, que es 1, menos 1, o sea, 1 para x. Ahí tenemos el punto. 1 para x, que es la pareja ordenada 0,1. Tenemos 1 para x y menos 1 para y. Y el 5 punto sería 2, menos 3, o sea, 2 positivo para x y menos 3 para y. El siguiente procedimiento es intersectar cada uno de esos 5 puntos. La gráfica tiene que pasar justamente donde se unen las coordenadas de cada pareja ordenada. Y aquí tenemos, este punto se llama intercepto. Ese lo vamos a ver en el siguiente método. Lo coloqué ahí para que más o menos tengan una referencia. Y aquí tenemos la gráfica, ¿ven? Vemos que en el punto 0,1 la gráfica pasa justamente sobre el eje Y. Y este punto, que sería 1 medio, 0, que lo vamos a ver en el siguiente método, pues sería el intersecto en X. Y aquí tenemos, jóvenes, la gráfica de la función y igual menos 2x más 1. Como la razón de cambio o pendiente es menor que 0, o sea negativo, la función es decreciente y además, como lo dijimos al comienzo, está inclinada hacia el lado izquierdo. Muy bien, y tenemos un ejemplo más. Graficar y igual menos 2x más 5. Bueno, intersecto en x. Cuando y es igual a 0, entonces donde está la y vamos a colocar un 0 y luego tenemos menos 2x más 5 y despejamos para x. Veamos, aquí tendríamos el 5 está positivo, pasa a negativo, entonces tenemos menos 5 igual a menos 2x, luego el menos 2 de la x está multiplicando, pasa a dividir, y ahí tenemos menos 5 entre menos 2 igual a x. Por lo tanto, menos entre menos da más. Y 5 medios, pues como no es un valor exacto, lo dejamos expresado como fracción. X es igual a 5 medios. Y la pareja ordenada del intersecto sería 5 medios para x, que lo acabamos de encontrar, y y, que es 0 según la definición. Ahora el intersecto en y. A este va a aparecer cuando x sea 0. Ya tenemos el valor de x. Ahora lo vamos a reemplazar dentro de la función. Y tenemos y igual a menos 2 por x, que sería menos 2 por 0, más 5. 2 por 0 es 0. 0 más 5 es 5. Por lo tanto, nuestro par ordenado sería 0,5. Ahora pasamos al plano cartesiano y hacemos un análisis previo. Primero, vemos que la pendiente o la razón de cambio, que es menos 2, es negativa. Esto quiere decir que la gráfica debería estar inclinada hacia el lado izquierdo y además es decreciente. Comenzamos ubicando los interceptos en X. 5 medios. Si usted quiere saber más o menos dónde ubicar 5 medios, divida 5 entre 2. ¿Cuánto es 5 entre 2? 2.5. ¿Y 2.5 dónde lo encuentra? Justamente en la mitad de 2 y 3 positivo. Y ahí tenemos el intersecto en X, que es 5 medios, 0. Luego, el intersecto en Y es 5. Entonces, allá arriba colocamos 5, ¿ves? 0 para X y 5 para Y. Luego, el intercepto, correcto. Ahora intersectamos esos dos interceptos. ¿Ven? Y ahí tenemos la gráfica de la función y igual menos 2x más 5, como ya lo habíamos dicho. M es menor que 0 negativo. La función es decreciente, o sea que está inclinada hacia la izquierda. ¿Ven? La función es decreciente, o sea que está inclinada hacia la izquierda. Bien, jóvenes, esto ha sido todo en cuanto a la representación gráfica de una función lineal. No olviden trabajar en la actividad que va acompañada con este tema de la semana. Así que los espero para la próxima semana con un nuevo tema.
o continuación de este tema que venga a reforzar y a agrandar un poco más su conocimiento en esta asignatura. Así que hasta la próxima. Para apoyar el ejercicio anterior, perdón, la definición anterior, para apoyar la definición anterior, vamos a hacer un ejercicio en donde encontraremos la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, ya que para que podamos trazar una recta debemos tener al menos dos puntos. Entonces, con la información de esos dos puntos nosotros podemos calcular la pendiente y para ello necesitamos la fórmula que nos dice que la pendiente es igual a y2 menos y1, x2 menos x, entre x2 menos x1. Entonces, para ello tenemos que definir cuál de los dos sería el punto 1 y cuál es el punto 2. Y para evitar complicaciones llamaremos al punto A punto 1 y al punto B punto 2. Entonces, como ya definimos dónde va a estar ubicado x1, y1 y dónde va a estar ubicado x2, y2, aplicamos la fórmula. La fórmula dice y2 menos y1. Entonces, y2 es 1. Colocamos 1, el menos de la propiedad, y ahora buscamos y1, que es 7. 1 menos 7. Esta cantidad debe estar dividido entre el valor de x sub 2 y x sub 1. Entonces, x sub 2 es menos 2. Lo copiamos, el menos de la propiedad y el valor de x1, que es 1. Muy bien, hacemos las respectivas sumas y restas. Digo sumas y restas porque en la parte del numerador es una resta y en el denominador es una suma negativa. 1 menos 7 es menos 6. Menos 2 menos 1, suma negativa, y nos queda menos 3. Luego efectuamos la división. Decimos menos entre menos es más. 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta que pasa por el punto A, 1,7, y el punto B, menos 2,1, es igual a 2. Como la pendiente es positiva, quiere decir que esa gráfica sería creciente. Veamos otro ejemplo. Vamos a encontrar siempre la pendiente. Bien, como ya tenemos la fórmula, ahora sustituimos. Decimos y2 menos y1, o sea, menos 7 es y2. Y también menos 7 sería y1. ¿Por qué digo menos 7? Bueno, el asunto es la propiedad, que es una diferencia. Y el segundo signo negativo es el que tiene el valor de y1. Entonces tenemos y2, que es menos 7, el menos de la propiedad, paréntesis, otra vez menos 7, que sería y1. Recuerde que una cantidad no va a tener dos signos negativos. O sea, tiene o es positiva o es negativa. Entonces por eso es que separamos con paréntesis. Muy bien, entre x2 menos x1. x2 es 106. Copiamos. Luego traemos el menos de la fórmula y buscamos el valor de x1, que es 6. Muy bien. Avanzamos y decimos menos por menos es más. De nuevo, menos por menos es más. Entonces yo tendría aquí menos 7 más 7. Menos 7 más 7, eso es una resta, es una diferencia que es 0. En la parte del denominador sería 106 menos 6 sería 100. De nuevo, en la parte del numerador hacemos la operación de los signos. Menos por menos es más. Entonces tendríamos menos 7 más 7, una resta. Menos 7 más 7 es 0. 106 menos 6 es 100. Y el 0, cuando se divide entre cualquier número, la respuesta es 0. ¿Qué significa esto? Que como la pendiente es 0, la gráfica de la función sería una línea o una recta paralela al eje X. Al eje X. Tenemos un tercer ejemplo. Vemos que esta vez incluí un poco de fracciones, no las podemos dejar de lado. Siempre es importante trabajar con ellas. Entonces hacemos lo mismo. Aplicamos la fórmula. La fórmula dice y2 menos y1. y2 sería menos 3 cuartos. Copiamos el menos de la propiedad y luego el valor de y1, que sería un medio. Entre
x2 menos x1. x2 sería 2. Luego el menos de la propiedad, como lo pueden ver, hay un menos, se copia. Y luego seleccionamos el valor de x1, que sería menos 9. Lo colocamos en paréntesis. Recuerden lo que explicamos al comienzo, ¿verdad? Porque hay dos signos seguidos, entonces los separamos con paréntesis. Muy bien. Ahora, efectuamos esta resta. Vamos a usar el método más corto y más simple, que hacemos una multiplicación en cruz de menos 3 por 2. Esto es menos 6. Luego copiamos el signo de operación, que es negativo. Y otra multiplicación en cruz en forma diagonal de 4 por 1. 4. Bien. ¿Qué pasa con los denominadores? Son los únicos que se multiplican de manera lineal. O sea, 4 por 2, 8. Abajo lo que ocurrió fue una suma. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces, sería 2 más 9, 11. Seguidamente, operamos allá arriba en la parte del numerador de la división. Tenemos menos 6 y menos 4. Nos hacen menos 10 sobre 8. Y todo eso dividido entre 11. Ahora, lo que va a pasar es que notamos que el menos 10 y el 8, los dos son pares. Entonces, estos dos números se pueden simplificar. Hablo del menos 10 octavos, se puede simplificar porque los dos son pares. Decimos, la mitad de menos 10 es menos 5. La mitad de 8 es 4. Todo ello dividido entre 11, pero como vamos a dividir fracciones, le agregamos un 1 al 11 para que quede expresado en forma de fracción. Y luego hacemos la división. ¿Qué ocurrió con la división? Multiplicamos los extremos, o sea, la operación oreja, como llaman los estudiantes, menos 5 multiplicado por 1 es menos 5, entre el producto de 4 por 11, que es 44. Por lo tanto, esta recta tiene una pendiente negativa que va a estar inclinada hacia el lado izquierdo y sería decreciente. Muy bien. Sigamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, para apoyar la definición anterior, vamos a hacer un ejercicio que también fue extraído de su guía de estudio. Veamos cómo se lee. Escriba la ecuación de la recta en forma explícita y trace su gráfica. Aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a aplicar la definición anterior y una de las clases pasadas, que es trazar la gráfica en el plano cartesiano. Primer paso. Como vamos a encontrar la forma explícita, lo que andamos buscando es que f de x o y se encuentre sola. Por lo tanto, vamos a despejar para y. Esto significa mover el 2x hacia el lado derecho, y como está sumando, como participa en una resta y está positivo, entonces pasa a negativo. Y así tenemos menos 3y igual a menos 2x más 6. Seguidamente, el menos 3 está multiplicando con y. Entonces, para eliminar el menos 3 de la y, podemos hacer dos cosas. Dividir todo entre menos 3, o simplemente pasamos a dividir menos 3 abajo de cada cantidad que esté en el otro extremo de la ecuación. Muy bien. Y aquí tenemos. Está multiplicando, pasa a dividir abajo de todas las cantidades. Menos 2x entre menos 3 más 6 entre menos 3. Efectuamos las divisiones y la división de signos que sean posibles. Ejemplo, menos entre menos es más. O sea, tenemos 2/3 de x. Más entre menos es menos. Tenemos 6 entre 3, 2. Y aquí tenemos ya la ecuación de la recta en forma explícita. Vemos que tenemos la pendiente de x, que es 2/3, y la ordenada en el origen, que es menos 2. Seguidamente se nos pide trazar la gráfica. Yo en este caso utilizaré el método más corto, que es el método de los interceptos, del tema donde decíamos que dos puntos determinan una recta y una sola. Entonces calcularé el intersecto en x. El intersecto en x aparecerá cuando yo sustituya la x
perdón, sustituya la y y escriba el valor de 0. Entonces, en lugar de la y, colocamos 0. Recuerden que esto fue parte de una definición. Tenemos 2 tercios de x menos 2. Despejando para x, tenemos que mover el menos 2, el 2 y el 3. Y comenzamos moviendo lo que esté más alejado de la x, en este caso el entero. Como está restando, pasa a positivo. 2 igual a 2 tercios de x y luego el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar por 2. Ahí tenemos 2 tercios o 2 por 3 es igual a 2x. Entonces 2 por 3 es 6. Noten, 6 igual a 2x. Ahora el 2 de esta x que está multiplicando pasa a dividir. Ahí tenemos 6 entre 2 igual a x. Entonces, ¿cuánto es el valor de x? 3. Y la pareja ordenada que define este intersecto sería 3 para x, que lo acabamos de encontrar, y el número que le asignamos a y, que era 0. Ahora pues encontraré el intersecto en y. Y este ocurre cuando x es igual a 0. Entonces, de la función en forma explícita, porque no, de aquí vamos a utilizarla, ya que nos están pidiendo la gráfica también, donde está la x le asignamos el valor de 0. Tenemos 2 por 0 entre 3. 2 por 0 entre 3 es 0. Entre 3, 0. Desaparece esta cantidad, quedándonos únicamente menos 2. Y la pareja ordenada que define este intersecto sería 0, menos 2. Ok. Solo nos hace falta trasladar esto al plano cartesiano y trazar la gráfica. Ubicamos al intersecto en x. 3 para x y 0 para y. Entonces, esto está ubicado en el eje x. Y el intersecto en y, que sería 0 para x y menos 2 para y. Entonces sería 0 con menos 2. Una vez que hemos ubicado los interceptos, trazamos la gráfica. Siempre es importante ubicar los intersectos, porque así la persona que interpreta la gráfica le resulta más fácil ver en dónde está ubicado cada intercepto. Habíamos dicho que el intersecto en x era 3,0. Entonces 3 para x unido con 0 en y. En cambio, el intersecto en y era 0 para x unido con menos 2 en y. Ahora trazamos la gráfica. Vemos que la inclinación es hacia el lado derecho. Muy bien. ¿Por qué? Si usted se fija, en la forma explícita se aparece, en la forma explícita se aprecia bien cuál es la pendiente. Y la pendiente aquí es 2 tercios positivo. Como la pendiente es positiva, m mayor que 0 o positiva, entonces la función es creciente. Y aquí tenemos ya resuelto un ejercicio donde primero expresamos una ecuación de la recta en forma explícita. Y con la forma explícita pues logramos realizar la gráfica de esa función. Muy bien, avancemos. Muy bien, una vez que ya estudiamos la forma explícita, vamos a estudiar cómo escribir la ecuación de una recta que tiene una pendiente m y que pasa por un punto x1, y1, o sea, de cualquier punto. Hasta ahorita lo que hemos visto es cómo encontrar la pendiente, cómo escribir una ecuación de la recta en forma explícita y graficarla. Ahora, tenemos algo distinto. Posiblemente se nos dé la pendiente m y un punto por la que pasa esa recta. ¿No? Pues se nos va a suministrar la pendiente m y un punto por la que pasa esa recta. Entonces veamos. Esta es la forma punto pendiente. Es la que nos va a permitir llegar a la forma explícita de una ecuación de la recta que pasa por el punto. Muy bien, entonces con esta pequeña herramienta vamos a encontrar la ecuación de la recta en forma explícita. Puede ocurrir dos situaciones. Una, que en el ejercicio se nos dé la pendiente y un punto. O que solamente se nos den los dos puntos por donde pase esa recta. Entonces tendríamos que encontrar la pendiente y luego aplicar esta fórmula. Veamos. Ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. ¿Ok? Es lo que les mencionaba. En este ejercicio no tenemos la pendiente para aplicar esta fórmula.
tenemos el punto x1, y1 que puede, bueno, ya lo tenemos, que sería para nosotros 1,7. Entonces, para poder aplicar la fórmula necesito la pendiente. Ese sería el primer paso para resolver este ejercicio que nos dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. A, 1,7, B, menos 3,2. Entonces encontramos la pendiente. Tenemos la fórmula. Decimos, pendiente sería y2 menos y1, o sea, 2 menos 7. Y seguidamente pues planteamos el denominador que es de la forma x2 menos x1, donde decimos x2 es menos 3, el menos de la fórmula y el valor de x1. Menos 3 menos 1. Efectuamos las sumas y restas. Y ahí tenemos 2 menos 7 es menos 5. Menos 3 y menos 1 es menos 4. Menos entre menos da más. Y no vamos a dividir 5 entre 4 para no trabajar con decimales. Por lo tanto, la pendiente sería 5 cuartos. Ahora, fíjense bien, ya tenemos la pendiente m que es 5 cuartos y ya tenemos el punto x1, y1 que la vamos a tomar de 1,7. Ahora aplicamos la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de la ecuación de la recta con pendiente m que pasa por un punto. Muy bien. Esta es la fórmula, vean, y menos y1 igual a m por x menos x1. Noten que las variables que no tienen subíndice van a quedar como variables. En cambio, las variables que sí tienen un subíndice como y1 y x1 son las que van a ser reemplazadas. También se va a reemplazar m, por lo tanto, escribimos y menos y1 y buscamos aquí quién es y1, 7, entonces y menos 7. Igual a m, como ya sabemos cuál es el valor de m, que es 5 cuartos, la sustituimos. Entonces en lugar de m escribimos 5 cuartos. Por, abrimos el paréntesis, copiamos la variable x menos el valor de x1. Entonces vamos a buscar x1, que es 1. Muy bien, y ahí tenemos. Ahora resolvemos estas operaciones. Vemos que tenemos una fracción. Lo vamos a explicar de este modo si usted lo quiere ver así. Resulta que hay jóvenes que me expresan que se les complica un poco las fracciones. Entonces, para trabajar esta ecuación donde no hayan fracciones, nota que hay un solo denominador que es 4. Vuelvo a repetir, note que hay un solo denominador que es 4. Entonces, multiplique todo por 4. O simplemente ¿ven? Con este 4 que está dividiendo y que toda esta expresión la vamos a tomar como una sola expresión, 5 por x menos 1 sobre 4, o este 4 que está dividiendo, páselo a multiplicar por y menos 7. Entonces tenemos 4 por y menos 7 igual a 5 por x menos 1. Efectuamos la multiplicación, 4 por y es 4y. 4 por menos 7 es menos 28, igual a 5x menos 5. Muy bien. Ahora el 28 pasa de negativo a positivo y tenemos 4y es igual a 5 menos 5 más 28. Y ahí tenemos que 4y es igual a 5x, que no se puede restar ni sumar con ninguno de ellos. En cambio 28 menos 5 sí, es 23. ¿Ven el 4? Está multiplicando. Si está multiplicando, al otro extremo pasa a dividir abajo de cada cantidad. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería y igual a 5 cuartos, porque el 4 pasa a dividir, de x más 23 cuartos. Y esta es la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,7 y menos 3,2. Ahora, para apoyar la definición de las rectas perpendiculares, pues haremos un ejercicio referente a esa parte especial del tema. Ejercicio: encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos 0,2 y que es perpendicular a la recta 3x más y menos 2 igual 0.
Análisis y solución. Asumimos que la recta L1 es 3x más y menos 2 igual 0. Y la escribimos en su forma explícita despejando para y. El menos 2, el 3x pasa como menos 3x y el menos 2 pasa como más 2. Así tenemos que y igual es menos 3x más 2. Siendo m1 entonces menos 3. Recuerde que para poder nosotros seleccionar la pendiente, la ecuación de la recta tiene que estar en forma explícita, que fue el tema de la semana anterior. Entonces, m1 es igual a menos 3 y L1 es y igual a menos 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que se quiere encontrar? La recta L2, que es desconocida. Solo sabemos que pasa por el punto 0,2 y es perpendicular a la recta en forma explícita y igual a menos 3x más 2. Muy bien. Entonces, como se nos está diciendo que ambas rectas, la conocida que es L1 y la desconocida que es L2, ambas rectas son perpendiculares. Por lo tanto, que ahora usaremos la propiedad que establece cuando dos rectas son perpendiculares. Decimos, L1 es perpendicular a L2 si M1 por M2 es igual a menos 1. Muy bien, ya sabemos que la pendiente de L1 es menos 3, entonces sustituimos. ¿Ven? Como M1 es igual a menos 3, vamos a sustituir en la propiedad que dice M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces cambiamos M1 y colocamos menos 3 multiplicado por M2 igual a menos 1. Entonces, despejando para M2, ese menos 3 pasa a dividir abajo de menos 1. Entonces, menos entre menos es más. Y nos queda que M2 es igual a 1/3. Ahora, como ya se tiene la pendiente de la recta desconocida y el punto por donde pasa, que es 0,2, ahora ya podemos aplicar la fórmula para encontrar la ecuación de la recta. Sustituyendo y menos y1, entonces vamos al punto que nos dan, que es 2, el y1 sería 2, entonces escribimos y menos 2 igual a m, que para L2, que es la recta desconocida, sería 1/3, multiplicado por x menos x1, entonces vamos al par ordenado, es 0. Muy bien, aquí tenemos y menos 2 es igual a menos, es igual a 1/3 por x, es igual a 1/3 por x. ¿Por qué? A multiplicar 1 por x es 1x y se copia el denominador. Y 1/3 por 0 pues es 0, ya que todo número multiplicado por 0 es 0. Seguidamente tendríamos que trasladar este menos 2 hacia el otro lado de la ecuación y pasaría como positivo. Y igual a 1/3 de x más 2. Y igual a 1/3 de x más 2. Por lo tanto, concluimos que la ecuación de la recta y igual menos 1/3, y igual 1/3 de x más 2 pasa por el punto 0,2 y es perpendicular con la recta que dice el ejercicio, o sea 3x más y menos 2. Y de esta forma hemos concluido este ejercicio que hace referencia al uso de la propiedad cuando se nos dice que dos rectas son perpendiculares entre sí. Recuerde que la condición, la clave de cuál condición o qué propiedad utilizar es la palabra perpendicular o paralela. Ahí nosotros decidimos qué propiedad utilizar. Se concluye que estas dos rectas son oblicuas. Veamos. Para apoyar ya la definición anterior, pues un ejercicio. Determine si las siguientes rectas son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Tenemos las dos rectas, y menos 2x igual 10. Y tenemos la otra recta, 3x más y igual 5. Noten que en esta parte ya se nos están dando las dos ecuaciones. No tenemos que encontrar ninguna ecuación. Solo tenemos que contestar si son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Y para ello necesitamos tener las dos ecuaciones en forma explícita y así extraer la pendiente de cada una de ellas. ¿Okay? Como lo acabo de mencionar, primero escribimos las dos rectas en forma explícita. L1 la llamaremos para y menos 2x igual 10. Despejando para y, tenemos que y es igual a 2x más 10. Por lo tanto,
M1 sería igual a 2. Ahora trabajamos con la recta L2. Con la recta L2 en la que seleccionamos 3x más y igual 5. Despejamos para y. Tenemos que y es igual a menos 3x más 5. Por lo tanto, M2 es igual a menos 3. Y comience el análisis. Primero analizamos si las rectas son paralelas o no. Vamos a ver, si se cumple que M1 igual a M2, entonces las rectas serían paralelas. Entonces veamos, sustituimos. M1 es 2 y M2 es menos 3. Obviamente no son iguales, por lo tanto no se cumple la condición y las rectas no son paralelas. Ahora, como no son paralelas, existe la posibilidad de que sean perpendiculares u oblicuas. Entonces veamos, analizamos a ver si son perpendiculares ahora. Si las rectas son perpendiculares, debe cumplirse que M1 multiplicado por M2 sea igual a menos 1. Entonces sustituimos. M1 es 2 y M2 es menos 3. Multiplicamos. 2 por menos 3 es menos 6. Pero menos 6 es distinto de menos 1. Por lo tanto, tampoco no se cumple la condición para rectas perpendiculares. Por lo tanto, las dos rectas no son perpendiculares. Entonces, ¿cómo concluimos? Bueno, como las dos rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, entonces significa que están en la tercera categoría y las llamaremos rectas oblicuas. Como las rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, entonces las rectas son oblicuas. Ahora, para apoyar las tres definiciones anteriores, vamos a hacer un ejercicio, o dos. Tenemos el sistema. Veamos. Para cada sistema de ecuaciones con dos variables, construye la gráfica. Por cualquiera de los métodos estudiados anteriormente. Y también vamos a identificar el sistema de ecuaciones. Y también vamos a identificar el sistema de ecuaciones que determina. Es obligatorio que usemos una regla para este trabajo, igual que los temas anteriores. Veamos, ¿qué dice? Vamos a ver cómo iniciaremos este ejercicio. Se encontrarán los intersectos de cada recta. No es necesario que la ecuación, en este caso, esté en forma explícita, ya que no estoy comprobando si son paralelas, perpendiculares o oblicuas. No estoy comprobando eso, estoy buscando el tipo de sistema. Así es que L1, que es 3x más 2y igual 12. Encontramos el intersecto en x cuando y es 0. Entonces, donde esté la y, colocamos 0. Sería 3x más 2 por 0 igual a 12. Entonces sería 3x igual a 12. Ya que 2 por 0 es una cantidad que no tiene valor, desaparece. El 3 pasa a dividir. Entonces tenemos x es igual a 2 entre 3, que a su vez es igual a 4. Entonces el intersecto en x para L1 sería 4,0. Intersecto en y ocurre cuando x es igual a 0. Entonces, donde esté la x colocamos 0 y tenemos 3 por 0 más 2y igual 12. 3 por 0 es 0, esta cantidad desaparece. 2y es igual a 12. Entonces, el 2 pasa a dividir, tenemos y igual a 2 entre 2, lo mismo que es 6. Por lo tanto, el intersecto en y sería 0,6. Ahora procedemos a encontrar los intersectos de la recta L2. Veamos. L2. Entonces, intersecto en x cuando y es 0. Entonces tenemos 6x más 4 por 0 y 24 igual a 24. Entonces 6x es igual a 24. Ya sabemos que 4 por 0 es 0, desaparece. El 6 pasa a dividir. X es igual a 24 entre 6, que representa a 4. O sea, el punto sería 4,0. Y el intersecto en y sería cuando x es 0. Entonces de la misma ecuación, donde esté la x colocamos un 0. Miren, 6x más 4y igual a 24. Entonces decimos 6 por 0 más 4y es igual a 24. 6 por 0 ya sabemos que es 0, desaparece esa cantidad. Entonces obtenemos 4y igual a 24. El 4 que está multiplicando se va a trasladar a dividir abajo del 24. Y así tenemos que y es igual a 24 entre 4, o sea, y es igual a 6. Por lo tanto, el punto que determina el intersecto en y sería 0,6. Muy bien.
Ya tenemos los intersectos de cada recta. Ahora trasladamos esta información al plano cartesiano. Una vez que ya conocemos los intersectos, los traemos y los representaremos en el plano cartesiano. Comenzamos con L1, 3x más 2y igual 12, cuyos intersectos son en x 4,0, en y 0,6. L2, representada por 6x más 4y igual a 24, cuyos intersectos son 4,0 y 0,6. Ahora, aquí es muy importante. Note que los dos interceptos de L1 son idénticos a los dos interceptos de L2. Por lo tanto, prácticamente estaríamos hablando de la misma recta en el plano cartesiano. Así que para L1 ubicamos los intersectos 4,0 para X, 0,6 para Y. Los intersecamos y ahí tenemos las dos rectas. Fíjense, ahí tenemos las dos rectas. ¿Por qué las dos rectas quedaron una sobre la otra? Porque las dos tienen exactamente los mismos intersectos en X y los mismos intersectos en Y. Entonces, recuerde que esto, cuando queda una recta sobre la otra, el sistema lleva por nombre dependiente. Entonces ahí tenemos las dos rectas L1 y L2, una sobre la otra, ya que tienen los mismos pares ordenados como interceptos. Y este sistema entonces lo llamamos sistema independiente. Todo este es el procedimiento en el que ustedes van a desarrollar su actividad. Recuerde que lo que se busca es que usted practique la forma de encontrar los interceptos, la forma de graficar en el plano cartesiano y por supuesto identificar el tipo de sistema. Así que veámoslo como una obligación hacerlo de esta manera o con otro método alterno que puedan conseguir en otra parte o con otro tutor o mediante internet en YouTube.